Y a esta hora ya saludamos, como es habitual cada sábado, al doctor Gerbe Cuba García, médico especialista en políticas públicas, comentarista del portal La Opinión El Montonero y comentarista habitual en RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Cuba, qué gusto saludarlo, muy amable. Señor José Hernández, un saludo también al señor Carlos Cabrera, a quien veo con mucho gusto de hace mucho tiempo. Un abrazo a ambos. Y gracias, gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Por dónde comenzamos, doctor Cuba? Primero, la parte final vamos a dejar el tema de la investigación científica y la lucha contra la TBC, la tuberculosis, que es el último artículo suyo. Me gustaría echarle una mirada a lo que ha pasado en el país. No nos hemos aburrido, naturalmente, ¿no? Pero sí estamos preocupados por lo que está pasando en el país, ¿no? Rechazo de plano de la solicitud de confianza presentada por el Ejecutivo, la decisión del Tribunal Constitucional, las capturas que se han registrado, entre ellas la del jefe de la DINIA, Dirección Nacional de Inteligencia. En otro país ya se hubiera caído el gobierno con esa captura, pero bueno. Luego, designación de un gabinete, ¿no? Donde también ya se habla de la confrontación abierta entre Ejecutivo y Legislativo, poniendo a Bexy Chávez. ¿Cómo está analizando usted esta situación, doctor? Mire, el punto detonante fue la aprobación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la denuncia por traición a la patria del presidente de la República. Eso obligó al presidente a buscar la intervención de la OEA porque señalaba que había un golpe de Estado en ciernes. La venida de la OEA ha cumplido su objetivo, porque de alguna manera ha sido también muy influyente para que el Tribunal Constitucional señale que no había traición a la patria. Sin embargo, no ha señalado si no ha habido tentativa y tampoco ha señalado si es que el tema de fondo es correcto, porque solo se ha basado en la motivación insuficiente para poder determinar el tema de traición a la patria. En consecuencia, ese es un tema todavía abierto, no se ha cerrado de modo definitivo. No es que le han dado a la razón al presidente y hayan dicho que no hay traición a la patria, sino que señala que el Congreso no ha motivado lo suficiente para poder llegar a esa conclusión. En consecuencia, el triunfo del Ejecutivo en ese aspecto ha sido pírrico porque la OEA no ha podido explayarse en otros aspectos más, salvo reclamar el diálogo en el país. Pero ahí nomás, para salir de este tema, debido a que la Corte Suprema ha fallado con la posibilidad de que se pueda investigar al presidente de la República, es que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ha presentado una cuestión de confianza al margen de la ley, por supuesto, porque no ha cumplido los requisitos que se requiere para presentar una cuestión de confianza. Y estos requisitos han sido elaborados precisamente una ley de desarrollo constitucional para evitar lo que había ocurrido con el expresidente Vizcarra, que hizo una interpretación fáctica de la derogatoria. Por eso es que esta ley tiene una serie de requisitos que el Ejecutivo estaba en la obligación de cumplir antes de presentar esa cuestión de confianza. El Congreso recibió la cuestión de confianza luego de una demora, creo, innecesaria, con 3 de 4 votos, aprobó rechazar esa cuestión de confianza porque es inadmisible, porque no reúne los requisitos que debe tener y por lo tanto no ha pasado al Pleno. En conclusión, el Pleno no se ha pronunciado sobre la cuestión de confianza y en segundo lugar, el presidente, una interpretación especial, muy personal, emitió un mensaje a la nación indicando que efectivamente se había denegado la confianza y ahora designaba un segundo gabinete. Y ahora ha designado un segundo gabinete que genera sumamente muy complicado, porque parece ser que la intención es simplemente que le nieguen la confianza, debido a que tiene problemas con su propio partido por la que entró al Congreso, que fue Perú Libre, porque ya una vez votaron por su censura, y además también ha tenido problemas tiene problemas con la justicia, debido a que aparentemente su pareja sentimental ha sido beneficiada, sus familiares, digamos, han sido beneficiados con cargos
públicos, y además su estilo es sumamente confrontacional. Pero aquí el tema parte también por una interpretación que hay que tomar en cuenta. Es necesario que la actual premier, espere los 30 días para presentarse al Congreso, para presentar la política general de gobierno y pedir la confianza, o tranquilamente puede pedir la confianza el día lunes en la mañana en la sesión del Congreso que se ha convocado para la ley de presupuesto, o puede presentarlo el martes o el miércoles sin necesidad de esperar esa confianza después de los 30 días. Eso es obvio que lo puede hacer. Puede ir tranquilamente el lunes y decir, señores, presento cuestión de confianza porque estoy trayendo en mis manos la ley de convocatoria a un referéndum nacional para la Asamblea Constituyente. Y aquí es obvio que pone en serios aprietos al Congreso de la República, que el día de ayer, en una sesión de la Junta de Portavoces extensa, muy larga, con debates interminables, han llegado a la conclusión que lo que sería adecuado es pedir una medida cautelar al Tribunal Constitucional y otra medida de una demanda de competencias para que el Tribunal Constitucional dirima que no se ha tratado de una cuestión de confianza y por lo tanto el Congreso de la República no ha agotado, como se ha dado a llamar popularmente, la primera bata. En consecuencia, el panorama está ahí. Sin embargo, lo que no se observa es los tiempos. La parsimonia del Congreso es increíble. Es obvio que es difícil lograr consensos con 130 personas que creen que es un niño de la verdad y en consecuencia tomar decisiones decisivas, pero parece ser que aún no entienden la mayoría de ellos que de lo que se trata aquí es que la idea es cerrar el Congreso. Además, si cierran el Congreso y se convocan nuevas elecciones, lo más probable es que se convoquen a nuevas elecciones para una asamblea constituyente. Y en este caso hay gente que cree que el gobierno no tendría los votos suficientes para ganar una asamblea constituyente a su favor, porque creen que la votación va a ser exactamente igual como se elige un Congreso nacional actual. Lo que ya sabemos, porque el presidente Castillo presentó un proyecto de ley que fue archivado el año pasado en relación a una asamblea constituyente, que señala que se va a votar por corporaciones. Los pueblos originarios y nativos van a tener el 29% del Congreso. Los sindicatos, los gremios van a tener el saldo y los partidos políticos solamente van a tener el 40% del Congreso de la República. Es decir, con una minoría fuerte y consistente, puedes tener la mayoría de la Asamblea Constituyente. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. No hay que pensar en que el desgaste del presidente lo puede llevar a que pierda las elecciones después de una disolución del Congreso. Esto lo expreso, ¿por qué? Porque por ahí he leído algunos artículos de gente que dice, bueno, pues el presidente cierra el Congreso, en el decreto de cierre del Congreso tiene que convocar a nuevas elecciones y en 4 meses el Congreso va a perder por goleada las elecciones porque tiene mucha oposición o tiene desgaste. Bueno, si eso fuera así, podría ser en esa lectura, pero la lectura no es esa, sino la lectura es que cerrado el Congreso, el gobierno va a gobernar con decretos de urgencia, sin parlamento, y tiene toda la potestad de poder convocar a una asamblea constituyente, con la que, evidentemente, va a hacerse la mayoría y va a poder gobernar el resto del periodo que le queda, mientras la asamblea constituyente hace una nueva constitución, etcétera, etcétera. En consecuencia, la situación está muy complicada. Todavía los partidos del Congreso, los partidos políticos no se dan cuenta de lo que se trata actualmente. No solo es disolver el Congreso de la República, sino también disminuir la posibilidad de participación de los partidos políticos en las próximas elecciones. Pero además también hay que tomar en cuenta que probablemente la próxima semana o la subsiguiente acudan al Perú 3 presidentes. Va a venir el presidente AMLO, o López Obrador de México, Petro de Colombia y Boric de Chile por el tema del Acuerdo del Pacífico. Y esto podría ser, una vez más, el
el- la legalización de cualquier acto antidemocrático que pueda hacer el presidente de la República. Pero por otro lado, también es necesario señalar que el presidente de México ha tenido serias expresiones contra la clase política en el Perú, contra las decisiones que ha tomado el Congreso de la República. Y no hay ningún político peruano, ningún congresista, ni siquiera el presidente del Congreso, que haya salido a enmendarle la plana al presidente de México, a aclararle. Y esto deja en mal pie al Perú, porque es obvio que solo se conoce en los medios de comunicación extranjeros la posición del presidente de la República, que señala que desde el inicio de su gestión ha recibido obstrucción para gobernar, pero que además es la derecha peruana, aquella minoría que le impiden al presidente cumplir con su función, que es lo que ha expresado el presidente de México. En consecuencia, esas aclaraciones deben ser oportunas por el momento de los políticos peruanos y lamentablemente nadie lo ha hecho. Ahora, este escenario que usted acaba de describir, doctor Cuba, demuestra que el presidente, como dicen los argentinos, está poniendo toda la carne en el asador. El presidente de la República está jugando ya una tabla de salvataje en varios frentes. En el frente externo, con una clara injerencia de Andrés Manuel López Obrador, yo coincido con usted, donde nadie se ha pronunciado. La Cancillería, el señor César Landa, guarda un silencio sepulcral. Ex presidente del Tribunal Constitucional, ex es profesor destacado en el área de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, ni se inmuta con lo que pasa. Entonces, eso es lo más preocupante, porque gente de rango académico, gente que conoce exactamente cuáles son los espacios, los tiempos, no se inmuta. Está, por el contrario, ayer ha sido el primero en juramentar. Pero más allá no me quiero detener en ese tema. El otro tema, el presidente, ¿cree usted que se va a jugar la carta con todo contra el Congreso? Yo creo que la carta ya está jugada y está en marcha. El tema de la renuncia de Aníbal Torres, con las frases que todos conocemos, que dice que el Poder Ejecutivo puede presentar sucesivas cuestiones de confianza e incluso simultáneas, sumado a la frase de juramentación de la actual premier Betsy Chávez, que señala que jura por restablecer el equilibrio de poderes en el país, y todo indica que es la primera acción que va a hacer y lo va a hacer en el corto plazo. Por algo dijo el ex premier Aníbal Torres que pueden ser sucesivas. No, la idea no está en esperar 30 días a que se presente el gabinete en pleno al Congreso, a presentar la política general de gobierno y las acciones que requiere su gestión. No, la idea es continuar en la acción y evidentemente que el tema de fondo es presentar una segunda confianza que permita en un solo decreto supremo que emitirá el presidente de la República señalar de no considerando las dos negativas y que salga al final el resuelve de disolver el Congreso en un solo documento. Y eso es también el hecho demostrado que no se ha conocido la carta de renuncia del premier Aníbal Torres, no se conoce, está guardada, a pesar de que los congresistas la han pedido, todavía no se conoce el contenido de la carta. Por lo tanto, no sabemos si hubo acuerdo del Consejo de Ministros en mayoría o en totalidad hayan firmado que esta es una primera negativa de confianza. No sabemos cómo se ha tratado el tema, ni tampoco cuáles han sido los términos que ha expresado el premier saliente para su renuncia. Y si el Congreso espera que le envíen esta información por los conductos regulares y en los plazos burocráticos que tiene la administración pública, esperarán sentados, porque la política tiene otros tiempos y en consecuencia aquí no se trata solo de interpretar la ley, la Constitución, o que sea este es un pleito de abogados o de juicios. No, aquí es un tema político que va por cuerdas separadas y que realmente aquí lo que tiene es quien le gana el apoyo de la gente. El mensaje del presidente ha sido muy claro, ¿no? Que le impiden al pueblo expresarse. El mensaje de López Obrador ha sido el mismo.
que el Congreso peruano le impide al pueblo peruano expresarse libremente. Los medios de comunicación adictos al gobierno han señalado el mismo mensaje, que se impide al pueblo expresarse legítimamente. Y este mensaje es tan fuerte que da precisamente el pretexto para poder hacer un cierre del Congreso y que sea exactamente como un reclamo popular. Pero acá el tema de fondo está finalmente, si se va por esta iniciativa, saber cuál va a ser el comportamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y ahí es, creo, la discusión el día de hoy, que ha salido algunos congresistas que tienen proveniencia de las Fuerzas Armadas, de señalar que las Fuerzas Armadas no se prestarían a ese juego. Por otro lado, otros analistas dicen que las Fuerzas Armadas van a respetar la Constitución, pero cuando el presidente hace estos avances políticos decisivos, alguna creencia tendrá en que la Fuerza Armada y la Policía Nacional lo van a apoyar. O sea, tampoco hay que estar muy seguros al respecto, porque, como sabemos todos, en estos momentos políticos importantes, a veces se escribe la historia, el comportamiento de muchos líderes o dirigentes de las Fuerzas Armadas dista mucho de lo que debería hacerse en su momento por la correctitud de la democracia y la defensa del Estado de Derecho. Ahora, el otro escenario que se está presentando y que estamos viendo es el papel del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público está jugando un papel que sin lugar a dudas descoloca al propio gobierno. Lo que ha ocurrido ayer, y este es un tema que tampoco se resalta mucho, son las capturas, las detenciones contra personajes que permanentemente el presidente de la República los ha negado. Yo no conozco al señor Abudayed, yo no tenía relación con el señor Chimabukuro, yo no influí en la designación del señor, el jefe de la DINI, ¿no? Entonces la gran pregunta es, tres personajes claves, cercanos al gobierno, y que el propio Ministerio Público en la carpeta fiscal consigna como parte de una red de criminalidad organizada, es ingresar al centro de flotación. Lo que ha ocurrido ayer es el centro de flotación, se ha ingresado a la DINI, la Dirección Nacional de Inteligencia. Claro, nosotros estamos muy concentrados en el tema político, y yo la verdad que no tengo mayor esperanza en el Congreso de la República. Se lo digo con toda honestidad. Yo lo que creo es, habría que ver cuál es el objetivo que tiene hacia adelante el gobierno frente al Ministerio Público. Sí, el tema es bien simple, ¿no? Efectivamente, el Ministerio Público ha avanzado tanto en sus investigaciones que hace que el presidente de la República apure su desenlace. Así. O sea, él tiene que hacerlo lo más pronto posible. No se puede dar el lujo de esperar 30 días el presidente de la República. En otras palabras, su tiempo es ahora, en este periodo de su tiempo, porque todavía, como usted sabe, recién nos han detenido el día de ayer, las indagaciones deben haber sido toda la noche, hoy en la mañana los interrogatorios, durante estos días, recién se van a conocer los detalles de estos funcionarios, altos funcionarios que han sido detenidos. Curiosamente, según relata la prensa, ellos no sabían que estaban siendo investigados. O sea, el jefe de inteligencia nacional no sabía que lo estaban investigando. O sea, es una cosa increíble. ¿A qué nivel de incompetencia tenemos el sistema de inteligencia nacional? Por eso es que al final estas detenciones van a producir un producto, pero en una semana, 2 semanas, tiempo en que el gobierno va a actuar, porque esa es la intención del presidente de la República. En otras palabras, cierto es que el Congreso no está a la altura, no hay un liderazgo que se ponga al frente de los 130 con fuerza y con dignidad y patriotismo, y falta todavía claridad en los actores, en las verdaderas intenciones que tiene el gobierno. Y por otro lado tienes a un gobierno que, como usted lo ha señalado, dispuesto a todo, dispuesto a todo, porque tiene que salvarse y está contra la pared,
y cuando alguien está contra la pared puede cometer cualquier exabrupto. Por eso es que es muy importante la lectura clara por parte de los actores. En otras palabras, tenemos aquí un escenario de debates interminables en el Congreso, como expresaba el día de ayer en la Junta de Portavoces, que eran debates interminables, o también en la Comisión de Constitución, que se vote si se van todos o no se van todos. ¿De dónde se van a ir todos? Si lo que está en juego es la democracia en misma. Entonces yo creo que esas discusiones, al margen de la realidad, ya deberían terminar y centrarse en el tema de fondo. El día de hoy, felizmente que ha convocado el Congreso de la República un debate a sesión el día de hoy a las 4 de la tarde para ver el tema de la demanda competencial y la acción de amparo que se va a presentar, la medida cautelar que se va a presentar ante el Tribunal Constitucional. Esperemos que eso tenga resultado, pero también hay que tomar en cuenta que por ahí no va la cosa va simplemente en cómo se avanza con las medidas que tienen que tomarse para que el presidente de la República cumpla las normas, no vaya por atajos, no vaya leguleyadas para incumplir la Constitución política y la ley. Y esto pasa por un control político adecuado que el Congreso de la República no hace. Ahora, doctor, en este escenario que se presenta en este momento, ¿no? Donde también hay una crispación de carácter social, porque ya se ven los efectos de la crisis económica en los sectores populares sobre todo, pero también en gremios importantes como los transportistas, como los agricultores que están pasando una sequía enorme en el norte y con más intensidad incluso en el sur, los pescadores que están también en movilización. O sea, por agendas distintas, pero al final de cuentas hay una turbulencia social también, no solamente política, ¿no? Y hemos escuchado también, por ejemplo, algo que está vinculado al sector donde usted se desempeña. Ayer escuchamos al presidente de la Federación Médica anunciar la posibilidad de otra vez reiniciar medidas de protesta con huelgas y paros indefinidos por incumplimientos del gobierno, ¿no? Y la incapacidad de hacer una gestión mínimamente básica dentro del sector, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a esta agenda, otra vez volvemos a las denuncias permanentes, por ejemplo, de la situación paupérrima del sector salud, ¿no? Sin medicamentos, sin atención adecuada, han vuelto las colas a las 3 de la mañana en las puertas de los hospitales. Entonces, ¿ante qué nos encontramos en el futuro próximo? O sea, mire, desde el punto de vista de ustedes como profesionales de la salud pública, por ejemplo, ¿qué perspectiva lo ven ahora en un sector tan delicado como es el sector de la salud? Mire, usted ha expresado claramente los síntomas del cambio. Cuando se necesita realizar un cambio, lo primero que se atiza los conflictos, sectoriales, aislados o no sea, aislados. Lo primero que se genera muchos conflictos, se genera caos que permita justificar el cambio. Luego que se realice el cambio, se ajustan los conflictos y se busca la paz. Lo que está pasando en el Perú es ese desgobierno que usted nota, es parte de todo el manejo político del probable cambio que signifique el cierre del Congreso. No se explica por eso, solo a modo aislado, el hecho de decir, miren señores, viene la marcha, el paro de los transportistas, la paralización que va a tener de salud el día 30, porque por el rechazo que hay a la mentada unificación de salud con Minsa, hay una paralización muy importante y creo decisiva de quizá si es que hay un éxito en esa movilización, pero también hay, como usted lo ha señalado, otra serie de reclamos de otros sectores. Sin embargo, el presidente de la República, en Palacio de Gobierno, se reúne con los dirigentes de las centrales sindicales. El presidente de la República, en Palacio de Gobierno, se reúne con los actores sociales, con los ronderos, con los dirigentes, etcétera, etcétera. Entonces uno no entiende por qué tanta reunión y no se ponen de acuerdo. ¿Para qué existe esa reunión en el Palacio de Gobierno si no es para resolver los temas que se tengan sectoriales
o sindicales que hay en cada uno de estos reclamos. En otras palabras, hay que comprender que esas reuniones, lejos de pensar que son reuniones para resolver los problemas de la crisis, es para incentivar las contradicciones, atizar el caos en el país, de tal manera que cuando se haga el respectivo acto de cierre del Congreso tenga una gran algarabía y un gran respaldo, sobre todo de esos sectores, y el compromiso de resolver esos problemas. No hay que trabajar, no hay que ver los temas de modo solo aislado. Hay que tomar en cuenta en el contexto de la gran contradicción que hay en el Perú, que tiene que ver con la defensa del Estado democrático, del modelo económico y el tema del planteamiento de una nueva constitución y la modificación del sistema económico en el país. Esa es una enorme contradicción que se da en estos momentos y que los actores políticos que dirigen todos estos sectores, estos gremios, están alineándose en uno u otro lado. No veo una solución al tema de la salud en estas circunstancias, porque los actores políticos que están en esas carteras, sea salud, ahora en cultura, que provienen del Partido Perú Libre, o sea los otros ministerios, no veo que tengan la idea de gestionar el sector con eficacia y eficiencia. Lo que yo veo es cómo copamos esos sectores para que apunten al deseo del presidente de la República de, en primer lugar, mantenerse en el gobierno y, en segundo lugar, poner su agenda inicial, que es la que le permite precisamente su sobrevivencia. Ahora, doctor, el presidente naturalmente va a jugar todas sus cartas, ¿no? Usted acaba de mencionar algo que no se puede perder de vista, ¿no? Tiene poco espacio, tiene poco tiempo, ¿no? Tiene que tomar decisiones rápidas, ¿no? En el Congreso no estamos viendo eso. El Congreso está jugando con sus tiempos, la reflexión, la filosofía, ¿no? Que tiene la razón, tengo que aparecer en los medios, primero la entrevista, luego la decisión política, etcétera, etcétera, ¿no? Ya conocemos los timings del Congreso de la República. Pero usted también mencionó algo, ¿no? El papel de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están siguiendo de cerca el accionar del gobierno. Las Fuerzas Armadas están midiendo cómo nos están mirando del exterior, si están analizando el papel de la OEA, que no es un papel de contemporizador, ciertamente. La OEA ha venido a tratar de ponerle paños fríos, ¿no? Pero se ha encontrado un momento bastante convulso, ¿no? Pues yo no me imagino que la OEA, cuando se ha reunido con la fiscal de la Nación, la fiscal le ha invitado a un café de Chanchamayo o unas roquitas de Cajamarca, no me imagino. Le ha dicho, mire, el presidente tiene 51 carpetas fiscales. Una de las carpetas involucra al jefe de la DINI. O sea, como dicen los chicos, ¿cómo te quedó el ojo, ¿no? Al presidente de la misión, ¿no? Al paraguayo, ¿no? Entonces, ¿cómo miramos todos estos temas, ¿no? O sea, mire, yo creo que el tema de las denuncias por corrupción han encontrado el término perfecto, que es la politización de la justicia, el lawfare. No creo yo que sea muy importante para López Obrador de México enterarse que el presidente del Perú tiene carpetas fiscales, porque él tiene las suyas también, y múltiples. No creo que tampoco sea importante lo que ocurre en el Perú, porque también Boric, a raíz de todos los temas que tiene con la Araucanía, tiene serios problemas. Tampoco lo va a tener Cristina Fernández o el presidente Fernández de la Argentina, o tampoco le está pasando lo mismo con el presidente de Bolivia, ya no digamos con el presidente electo de Brasil. O sea que la OEA en ese aspecto no creo que tenga mucho remilgo moral para señalar que en el Perú el presidente de la República tiene carpetas todos ellos de izquierda, todos ellos de izquierda. Todos ellos de izquierda, y ahí quiero llegar al final y decirle que ellos, los de la OEA, lo que van a ver sobre todo va a ser el manejo político del Perú, que tenga un asidero favorable para una mayoría dentro de la OEA. Ese va a ser el tema de Pero fondo. Esa es una hipocresía, ¿no? Esa es una hipocresía, ¿no? Así es, precisamente la superioridad moral que debe tener la política
en este tema no se cumple. O sea, Porque roba, además haz lo que sea un país corrupto, pero bueno, pues mantén, ¿no?, las formas en algunas cosas. relativizan la denuncia de la Fiscalía. Relativizan la denuncia de la Creo que eso, Fiscalía con la idea de decir, eso es parte de una guerra política de la Fiscalía, es la politización de la justicia, el lawfare. Por lo tanto, ese no es el tema de fondo. El tema de fondo es que él fue elegido por 5 años y la derecha no lo deja gobernar y el Perú tiene que conversar para que el presidente pueda gobernar los 5 años. En otras palabras, no pensemos nosotros, por eso expresábamos que no había mucha confianza en la comisión de la OEA, en la comisión de alto nivel de la OEA, porque todos son cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores en ejercicio, y por lo tanto ellos tienen que custodiar los intereses de cada uno de sus países y sus gobiernos. Sin embargo, si es que el Congreso de la República no analiza, no corren los votos para defender su institución, para defender el Estado democrático, es obvio que no van a poder enfrentar la crisis en modo adecuado. Y eso es urgente, eso no puede esperar 30 días, 20 días, a ver qué responde el tribunal. No, ahí tiene que actuarse con los mecanismos que ya se conocen, porque los mecanismos ya son totalmente conocidos, se han debatido en la prensa ampliamente, y ya se sabe que cuentas con los votos necesarios, se acabó, no hay más que hacer en el país. Sin embargo, ese tema tiene un talón de Aquiles, no hay los votos. Y como no hay los votos, porque la composición del Congreso todavía cree que las propuestas del gobierno son las adecuadas para el país, eso es lo real, ahora, eso es lo cierto, entonces ellos no consiguen los votos, porque ellos en el fondo quieren eso. Yo le voy a hacer un ejercicio muy rápido, lo que va a pasar en los próximos días, ya con el tema de la prensa. Porque la prensa le va a preguntar si es que brinda posibilidades de entrevistas a la señorita Betsy Chávez por las denuncias que hay sobre la censura que fue objeto de Perú Libre. Entonces es un primer escenario. Cuando se presente Silvana Robles, que es ministra de Cultura, le van a decir su acercamiento que tuvo con la gente de Perú Libre, con los dinámicos del centro. Cuando se presente la señora o la señorita Heidi Juárez, le van a preguntar sobre todos los tweets que ha escrito censurando al presidente de la República, llamándolo ladrón, incluso. Ladrón, de corrupto, ¿no? Cuando se presente la nueva ministra de Desarrollo e Inclusión Social sobre su pasado en Perú Libre, entonces ahora la puntería va a estar contra la prensa, se lo aseguro. No hay que ser saorí en el Perú. Conociendo el temperamento de la señora Chávez, va a ser enfilar baterías contra la prensa. Así que ya estamos va a ser contra la prensa y el Congreso inmediatamente, porque no tienen tiempo, porque no le van a dar si se presentan los 30 días, va a haber un tema serio ahí, va a haber ya el fallo del Tribunal Constitucional, que va a fallar que no es una primera negativa fáctica. Segundo, le van a hacer acusación constitucional a la señora Chávez por el hecho del tema de su familia, de su pareja sentimental. Todo ese tema en 30 días puede avanzar. Lo que no va a poder hacer el presidente es que no tiene tiempo. El tiempo es ahora, es estos días, esta semana, por lo tanto el desenlace es cada día más próximo. Y reitero lo que se dio en algún momento. No sé por qué motivo de la historia, siempre el mes de noviembre se presenta como un mes convulso en la política peruana. Esto me hizo recordar a Kuczynski, a Sagasti, Merino y todo, y a Paniagua. Regalos de Navidad y regalos de Navidad. Parecen ser regalos de Navidad. También fue en noviembre, así que es cosa increíble. No quiero dejar al margen, doctor, nos quedan 5 minutos para conversar sobre su reciente artículo, ¿no?, sobre el tema que preocupa, la investigación científica y la lucha contra la tuberculosis. Las cifras que mostramos en el tema de TBC siempre son preocupantes, pero conviene conocer el punto de vista suyo, por favor, ¿no? Mire, en el mundo entero la tuberculosis ha avanzado un poco más en detrimento de la gente, por supuesto, por el tema del COVID, que mucha gente priorizó la lucha contra el COVID y mucha gente se quedó sin los depistajes, la detección precoz que se hace para esta enfermedad.
Luego también en el mundo hay el tema de esta guerra que hay en Ucrania, que en el fondo es una guerra mundial, porque el impacto económico de esta guerra es internacional, a tal punto que hay hambruna a causa de la falta de alimentos que venían de esos países, tanto de Rusia como de Ucrania, que son los graneros del. Y ahí en esas circunstancias han aparecido también nuevos asociaciones que son sumamente peligrosos en la tuberculosis. Uno de ellos, por ejemplo, es la asociación que existe entre tuberculosis y diabetes, ¿no? Que esto hace que el diabético tenga menos defensa y el bacilo tuberculoso pueda avanzar mucho más rápido y el tratamiento es mucho más complejo. También ha habido el tema del avance de la tuberculosis con el VIH, con otras enfermedades que tenemos incluso que son en el Perú, que son endémicas, son el virus HTLV1, que afecta casi al 2% de la población peruana, que da debilidad en las piernas, lo que se llama un virus que es casi invalidante. Todo este tema, el Perú, por ley, está obligado a realizar una serie de estudios que son dirigidos por el Ministerio de Salud a través de la Dirección de Control y Prevención de la Tuberculosis y por el Instituto Nacional de Salud. La buena noticia es que a pesar de estos desencuentros políticos, el evento se ha realizado. Ha habido 64 ponencias, 64 investigaciones sobre ese tema desde el año 2020 a la fecha, y han tenido ponentes extranjeros que lo han hecho vía virtual, han hecho exposiciones en estos eventos, que ha sido el día 17 y el 18 de noviembre. El tema sí obedece, digamos, a la ley, que cada año, desde que se dio la ley, desde 2013 hasta la fecha, se ha hecho un evento de esta naturaleza. Lo rescatable del tema es que la agenda ha sido muy importante, y esperemos que esto se traduzca en algunos resultados concretos en la aprobación del esquema de tratamiento, porque hay todo un estudio a nivel mundial de mejorar los tratamientos con medicamentos en la lucha contra la tuberculosis. En el Perú todavía se mantiene un esquema de tratamiento muy atrasado, todavía los esquemas son muy prolongados, y esto ocasiona que la tasa de abandono de los pacientes sea también grande. Por eso es que era importante estas discusiones. No se ha dado todo el énfasis necesario para el tema del cambio del esquema terapéutico, pero en vista de los debates que ha habido científicos, ahí es probable que eso ocurra. Pero por otro lado, también hay que señalar que la ley señala también que 10 ministerios, que incluye el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Inclusión Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, porque ahí también tienen al INPE y también hay tuberculosis, la Municipalidad de Lima Metropolitana, los gobiernos regionales, tienen que ofrecer al Congreso de la República, a través del Ministerio de Salud, un informe anual de cómo va la situación de la tuberculosis en el Perú. ¿El problema cuál es? Que no lo han hecho. No sabemos fehacientemente cómo está la tuberculosis en el Perú desde sus sectores, es decir, no sabemos cómo está en el INPE, ¿no? Cómo está, digamos, en todo lo que es seguridad social, en mismo MINSA. No hay una rendición de cuentas, ahí no hay un cuestionamiento a las cifras que ellos den desde el Congreso de la República, que es sumamente importante. Entonces, si bien es cierto, han avanzado en esta jornada científica para la lucha contra la tuberculosis, esperamos que el Ejecutivo, en este caso la nueva ministra de Salud, ¿no?, pueda cumplir en la rendición de cuentas. Pero no solamente el Ministerio de Salud, sino los otros 10 ministerios que están involucrados en la lucha contra la tuberculosis según ley, y que esto se traduzca, como es natural, en un plan multisectorial de lucha contra la tuberculosis para el año 2023, para que otra vez avancemos en la lucha contra la tuberculosis, la detección precoz de los casos y el tratamiento adecuado, y con nuevos estilos de vida y alimentación, y pueda salir en el más breve plazo, ya no en 6 meses, sino de repente en menos meses de tratamiento, con medicamentos quizá innovadores y más eficaces para luchar contra la tuberculosis. Doctor Herbert Cuba García, como siempre muy reconocido por esta comunicación sabatina con
RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable, buen fin de semana. Un abrazo una vez más. Gracias.